Buenas noches, estimados maestros. Disculpen la situación de la eventualidad, pero lo importante es que ya estamos presentes en este nuevo módulo de lo que vamos a trabajar en este caso para la competencia de actúa, piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. Una competencia muy importante en el sentido de que a través de esta competencia justamente se trabaja mucho el tema de lo que es la simetría, lo que es la traslación, lo que es la rotación y sobre todo importante para el trabajo de la geometría a través de lo que es la construcción. Por eso que en este sentido el objetivo de este taller es tratar de comprender esta competencia, ¿no? Poder también aplicar las estrategias que pueden permitir trabajar mejor en las sesiones de clases y finalmente poder utilizar materiales concretos de manera lúdica y que permita pues generar los aprendizajes de manera muy significativa. Vamos a empezar de algo bastante importante con respecto a la competencia. Si bien es cierto, esta competencia nos pide que el estudiante logre desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación. Por eso es que es fundamental que se trabaje desde el nivel inicial el tema de cómo el niño, por ejemplo, se puede desplazar en el espacio, se puede ubicar en el espacio y él mismo puede incluso situacionarse con otros compañeros a través de entender la importancia de cómo es el tema de la simetría, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver por acá, tenemos nosotros las 4 capacidades. Estas 4 capacidades, como ya lo he reiterado en los otros talleres, es importante que en todas las sesiones de aprendizaje estén movilizadas. Por otro lado, por ejemplo, hay que priorizar o hay que tratar de indicar una capacidad, o por lo menos una o dos en cada sesión, que permitan desarrollarse y a través de los indicadores precisados poder lograr la competencia, ¿no? Por eso es que en ese sentido el estudiante tiene que ser capaz de desarrollar una comprensión, o sea, ojo, una comprensión profunda de lo que son las propiedades y las relaciones entre las formas geométricas. Así también como debe el estudiante visualizar, tiene que tener un sentido visual de cómo, por ejemplo, son las figuras, cómo son las características, cómo son las propiedades, para que de esa manera tengan las nociones y conceptos de lo que es la importancia de las figuras geométricas en el mundo cotidiano. Asimismo, por ejemplo, esas figuras determinan también sólidos geométricos y cómo estos sólidos a través de la figura se van formando y que permiten de alguna otra manera tener aplicaciones en los diferentes contextos. Vamos a ver. Si ustedes observan la figura, miren, hay un eje vertical. Esa línea roja lo que nos está determinando en realidad es una simetría. La parte izquierda y la parte derecha de una manera muy homogénea. Por ejemplo, en el caso de la mariposa, miren. Ese eje blanco, ese eje de esa línea, por ejemplo, que divide, nosotros tenemos la parte izquierda, es una estructura de forma, y la parte derecha es la parte simétrica que responde a la parte de la derecha. Por eso es que cuando hablamos de la simetría, acá dicen, hay un concepto de decir que es un rasgo característico de formas geométricas, de entidades abstractas u objetos, dicen. Nosotros podríamos utilizar elementos, por ejemplo, como un pedazo o una hoja de papel, llamemos pues una hoja Bond A4, en la cual podemos doblar por la mitad. Si ustedes tienen, por ejemplo, a la mano una hoja, podríamos hacer esa práctica doblando por la mitad, y una vez que doblamos por la mitad, al abrir esa línea vertical es lo que nos va a dar el término de eje de simetría, que puede ser vertical, puede ser horizontal, y en ese sentido podríamos nosotros graficar o hacer un dibujo solamente en la parte izquierda, y una vez que tenemos el dibujo podemos nosotros cortar. Y al cortar, una vez que cortamos vamos a encontrar una especie de estas formas, por ejemplo, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, aquí, en la foto. Tenemos el vaso, tenemos una botella de bebida, por eso es que nosotros aquí, lo que vemos en la figura, están ustedes apreciando, por ejemplo, aquí un triángulo. En este triángulo que ustedes se están dando cuenta, por ejemplo, el triángulo ABC, responde, por ejemplo, a un eje de simetría vertical en la cual del punto C al eje de simetría hay una distancia. Y esa misma distancia del punto C al eje de simetría debe tomar también una distancia del eje de simetría al punto C'.
Igual, del punto B al eje de simetría hay una distancia. Esa distancia también debe responder en forma horizontal al punto B' del otro lado del eje. De la misma forma para el punto A, misma distancia, y del eje al punto A', otra distancia. Al unir esos puntos, estamos nosotros demostrando de que esto de acá viene a ser una simetría, ¿no? Una simetría de gráfico. Por ejemplo, acá. Observen la figura. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, al niño le damos la figura así, recortada, sobre un eje de simetría? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Que esta figura en el otro lado debe reflejar un espejo. Entonces, para reflejar un espejo tendríamos que tomar distancias. Una distancia al eje de simetría y del eje de simetría una misma distancia a un punto. Lo mismo podría ocurrir para el otro vértice, del vértice al eje de simetría y del eje de simetría a la misma distancia. Vamos a ver solamente los puntos que van a ocurrir. ¿Ven? Aquí tenemos una distancia de la misma distancia a la mano derecha, sucesivamente. Entonces, si nos percatamos, hay puntos que se van a generar, que van a permitir luego tener el espejo. Y eso es trabajar justamente con material concreto. O sea, este es un material concreto en la cual el estudiante, una vez que ha graficado, ubica en los puntos la otra figura que ha recortado. Entonces, ahí hablamos justamente de lo que es eje de simetría. Vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a hablar cuando ya los estudiantes trabajan lo que son los pares ordenados. Igualmente, ¿ven? En los pares ordenados sobre un eje, por ejemplo, un eje positivo, por ejemplo, el eje X, el eje Y, podríamos tomar también el punto D, perdón, la línea DE, podría ser en este caso nuestro eje de simetría. Podríamos graficar, por ejemplo, un triángulo donde están los puntos de coordenadas 0,0, 2,4 y 3,2. Entonces, a partir de esa experiencia que hemos tenido anteriormente, igual, ¿no? Por ejemplo, del punto B al eje de simetría D tenemos 3 unidades. ¿Ves? Una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Quiere decir que para el lado de la simetría tendríamos que tomar también 3 unidades. Una unidad, 2 unidades y 3 unidades en el punto G, que justamente en el punto G nos estaría saliendo el 8,4. Si contamos el eje de simetría así, del 0, por ejemplo, hasta el 10. Igualmente, si yo tengo el punto 3,2, tengo 2 unidades al eje de simetría. Tendría que contar también 2 unidades a la derecha del eje de simetría D y me estaría dando el punto F, que estaría ubicado en el 7,2. Y finalmente, en el punto A, donde está el 0,0, tenemos 5 unidades. 5 unidades del punto donde está el punto A al eje de simetría. Tendríamos que contar 5 unidades también para el eje de la derecha, que me saldría el punto 10,0. Entonces, al unir otra vez los puntos, esto va a reflejar prácticamente el espejo de simetría que me va a permitir hablar de figuras geométricas. Vamos a ver, por ejemplo, este modelo. Un modelo así. Nosotros tenemos una hoja, esta es una hoja, por ejemplo, de 2 colores, luego la vamos a doblar. ¿Ve? La vamos a doblar de tal manera que al doblar vamos a hacer una gráfica de este tipo. Como ustedes aprecian en la figura, se puede doblar y luego se va a recortar, ¿no? Y al recortar vamos a tener una parte que es así. Entonces, eso está sobre el eje de simetría, y luego al abrir el doblez, porque tenemos la hoja doblada, lo que vamos a obtener es esto. Y se van a poder dar cuenta que de pronto es importante que esta simetría va a permitir trabajar figuras geométricas de este tipo. Muchas veces, por ejemplo, al doblar tenemos aquí, por ejemplo, un polígono de ¿cuántos lados? Tenemos un polígono de 4 lados. Si tenemos un polígono de 4 lados, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, si quisiéramos encontrar el perímetro, por ejemplo, de la figura simétrica? Entonces, si queremos encontrar el perímetro de la figura simétrica, los estudiantes como estrategia inicialmente van a contar un lado, otro lado por aquí, otro lado, y van a estar midiendo los lados. Pero sin embargo, por estrategia, los niños podrían medir solamente este lado
este lado que está de la parte izquierda, este lado y este lado de la base, y solamente podrían multiplicar por 2 para poder determinar el perímetro de esta figura. Lo mismo podríamos hacer también si se trata de áreas. Por eso es que trabajar la simetría desde el inicial es importante para poder tener el sentido de localización, el sentido de ubicación en cuanto a las figuras geométricas. Asimismo, por ejemplo, lo mismo que hemos hecho en la simetría, podríamos hacer también en la rotación. Si bien es cierto, en la simetría nosotros tuvimos la hoja y la doblamos solamente en 2. En el caso de la rotación vamos a doblar la hoja en 4 partes, así, 1, 2, 3, 4. Esta es una hoja rectangular y la vamos a doblar en 4 partes, así. Y una vez que hemos doblado en 4 partes, por ejemplo, podemos hacer una gráfica de este tipo. Como ustedes pueden darse cuenta, esto está doblado así en 4 partes y luego vamos a hacer el recorte. El recorte me va a quedar así. Pero recuerden que este recorte es de un doblez de 4. O sea, quiere decir que de pronto esta hoja que está aquí va a poder verse así también. Va a poder verse así en una rotación de ese tipo, en una rotación de ese tipo, y finalmente esa es la figura que se ha obtenido al trabajar. Estamos hablando de una rotación. Y de pronto, de la misma manera como en el caso anterior, observen, podríamos decir que cuántos lados, por ejemplo, porque esta es una figura geométrica, este es un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene prácticamente 20 lados. Y muchas veces cuando le decimos al estudiante, a ver, recorta una figura de 20 lados, generalmente están pensando hacer una figura, por ejemplo, muy amplia, ¿no? Cuando con este tipo de figuras podríamos nosotros construir diversos tipos de polígonos contando los lados. Igualmente, como en el caso anterior, ustedes podrían decir cómo encontramos el perímetro, por ejemplo, de esa figura, ¿no? Bastaría solamente medir esta parte, una partecita, la otra parte, el segundo lado, el tercer lado, el cuarto lado y el quinto lado. Y entonces tener las distancias, y una vez que tenemos la distancia solamente lo multiplicarían por 4 y encontraríamos el perímetro de esta figura. Y estamos hablando desde estructuras bastante simples, en la cual el estudiante tiene que trabajar sobre un eje de simetría, y estas coordenadas, tanto X y Y, van a permitir pues que se elaboren o se generen figuras geométricas de muchos lados, y de una manera bastante sencilla. Entonces, hasta ahí es importante el trabajo que se hace mucho con lo que es la simetría y y lo que es el tema de la rotación. Bien, quisiera saber si hasta ahí tienen alguna pregunta, algo que no está claro. Sería importante saber si alguno de ustedes quisiera participar, puede levantar la mano y poder tener alguna consulta. Bien, Edwin, entonces invitamos a los docentes participantes, si tienen alguna pregunta o algún comentario, a aquellos que tienen micro, les podemos dar el pase para que podamos escuchar su intervención. Sí, Willy, sería interesante para poder escucharlo. Bien. Hacemos la invitación a los profesores que deseen participar con alguna pregunta. Bien, Marlene Apolinario nos está levantando la mano. Vamos a darle el pase para que pueda plantear su interrogante. Adelante, Marlene. Bueno, parece que Marlene o no tiene micro. A ver. Bien, aquellos profesores que desean participar, por favor, pueden levantar la mano o pueden plantear sus preguntas también. Hay un icono para que puedan hacer preguntas. Bien, al parecer todavía no hay comentarios, Edwin. Ya, vamos a continuar en todo caso, Willy.
A ver, un momentito, alguien se ha animado. A ver, alguien se ha animado. Marlene Apolinario nos escribe, ¿para qué edad es la clase que se ha dado? La edad en realidad habría que ir dosificando porque cuando hemos visto lo que es el eje de simetría, la simetría la podemos trabajar incluso desde inicial, ya que en ese caso solamente podríamos trabajar sobre el eje y los niños recortarían, pero la gráfica la tenemos que entregar nosotros como maestros. Ellos recortan y solamente tendrían que hablar del trabajo del doblez. Hacen el doblez para descubrir la figura. Ya para el primer grado igual, en este caso los niños podrían dibujar y hacer sus propios recortes. O sea que estamos hablando de que en realidad trabajar la simetría y el eje de rotación en realidad va a ir de la mano de acuerdo al grado. Posteriormente ya los niños comienzan a trabajar ya dibujos complejos o estructuras complejas de acuerdo al grado, y lo importante es, por ejemplo, cuando yo les hablo de perímetro, el perímetro pues en inicial y en primer grado podrían trabajar. Simplemente ellos lo que van a hacer es recortar y pegar. A partir del segundo grado se hacen figuras pequeñas con lados cortos, de tal manera que ellos con su regla ya pueden medir. Y una vez que pueden medir, lo que hacen es verificar en todo el contorno de una figura geométrica que efectivamente el perímetro se ha logrado, o en este caso se ha calculado. Por eso es que es importante siempre, de acuerdo al grado y a la característica que se va trabajando este tema de simetría y rotación. Bien, Edwin. El profesor Alejandro Salas me parece que desea intervenir. Vamos a darle el pase. Estoy activando su micro para escucharlo. Profesor Alejandro, adelante. Ya. Bien. Profesor Alejandro, adelante. Bueno, parece que se desanimó. Bien, Edwin. Podemos seguir, creo. Ya, perfecto. Bien, entonces solamente un agregado de acuerdo a lo que la maestra Marlene había apreciado. Siempre es fundamental tomar en cuenta el grado, primero el grado en donde estamos ubicados. En segundo lugar, también hay que ver la característica de los estudiantes, bajo qué necesidades vamos nosotros también a plantear este tipo de trabajo. Pero lo que sí es fundamental es que definitivamente se tiene que trabajar durante la primaria siempre lo que es el eje de simetría y el eje de rotación. Como ustedes han visto, por ejemplo, la simetría inicialmente para los primeros grados solamente se hace con recortes y pegados. Posteriormente, a partir del tercer grado, ya se puede hacer con puntos de coordenadas en el eje. Y, ¿sí? Y finalmente, ya para quinto y sexto grado, se va posicionando ya a través de los pares ordenados, de tal manera que los estudiantes llegan a la secundaria ya con una capacidad muy desarrollada de lo que es el posicionamiento de las figuras geométricas y sobre todo las características y propiedades que éstas tienen con respecto pues a las mismas figuras geométricas que son comunes, como la del triángulo, la del cuadrado, ¿no? La del rectángulo, que a veces son las que más se trabajan, pero si ustedes se dan cuenta hay otras figuras que también se podrían desarrollar. Bien, maestro, si no hay en todo caso otra apreciación, vamos a continuar ahora sí con la parte ya de construcciones con el papel. Sí, Edwin. Aquí es Alejandro importante, Salas nos ha planteado una pregunta. Alejandro Salas nos dice, ¿qué diferencia hay entre rotación y giro? Muy buena pregunta. A ver, al maestro, y eso también para todos. La rotación generalmente está implicada en cuanto al cuadrante. O sea, al cuadrante donde nosotros tenemos los 4 cuadrantes, y en el caso del giro generalmente está posicionado con el tema del ángulo. Muchas veces yo quiero hacer giro, por ejemplo, de 30 grados, giro de 40 grados, giro de 60 grados, entonces ahí se utiliza mucho lo que es el tema del transportador. Pero en el cambio de la rotación simplemente se va posicionando, como lo hemos apreciado, a nivel del cuadrante de 90 grados, como lo hemos visto, y se estructura en la figura. No sé si esto al maestro Alejandro le satisface.
Bien, en todo caso, si en el camino todavía hay alguna apreciación, por favor, con toda la confianza para poder seguir con esta actividad. Lo que le voy a pedir a los maestros, lo que voy a pedir a los maestros que tomen en cuenta, si tienen a la mano por lo menos hoja bond o papel arcoíris para poder trabajar esta actividad. Quisiera en todo caso darle unos 2 o 3 minutos para que puedan tener a la mano este tipo de materiales, porque es importante que tengan para poder activar algunos productos que es necesario terminar en esta videoconferencia. Bien, maestro, estamos listos entonces para poder empezar a hacer el primer trabajo. Quisiera que en ese sentido todos tengamos un material para poder generar algunas actividades, sobre todo en el caso de la geometría. Vamos a iniciar, a ver. Entonces, para esta actividad es importante que todos tengamos a la mano una hoja de papel bond. Puede ser la común, que es la hoja A4, o en todo caso, si tienen a la mano también un papel arcoíris, también sería interesante. Quisiera que todos vayamos juntos en el sentido de ir activando las actividades y que esto pueda permitir que ustedes vayan construyendo y darles sobre todo las bondades de trabajar la construcción de figuras geométricas y sobre todo hacer algunas interrogantes en el camino que el estudiante le permita pues lograr esto, lo que le llamamos aprendizajes significativos. Bien, entonces necesitamos por lo menos una regla, un transportador, la hoja, y si tenemos a la mano, empecemos entonces. A ver. Ya, primero tenemos ahí la hoja. Todos tenemos la hoja. Por favor, traten de ir conmigo. Luego esa hoja, en la parte más larga, vamos a doblarla por la mitad. A ver, vamos de la mano todos. Van a ir doblando por la mitad. Y cada vez que hagamos dobleces, yo les voy a pedir en todo caso que traten de fijar bien el doblez, que sea el doblez bastante efectivo, que no quede así muy embolsado. Siempre tiene que ser así como un sobre exacto. Aquí viene una parte importante. Vamos a tomar, por ejemplo, uno de las puntas del rectángulo, o le llamamos el vértice, ¿ya? Y vamos a tratar de doblar en forma de un triángulo con la punta de la derecha, de tal manera que no vayan a creer que quede en la mitad, por si acaso, sino queda un poquito más abajo de la mitad de la hoja al construir prácticamente ese triángulo ahí doblado. Entonces, una vez que hemos doblado, hemos llegado a la línea del doblez, hemos llegado al triángulo, vamos a tratar de fijar bien. Fijemos bien, por favor, el doblez. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Le voy a dar unos segundos para que puedan ustedes fijar la figura de esta manera. Siempre es importante que ese doblez quede establecido, quede en la línea de tal manera que permita que se va a formar aquí un triángulo. Ahora, una vez que ustedes han tomado esa línea, vamos a tomar la otra punta. O sea, la punta que está en la parte de la esquina superior izquierda, si ustedes lo tienen así, es la esquina superior izquierda, la que va a abrazar, así ve, va a abrazar prácticamente al doblez que tuvieron inicialmente. ¿Ven? Van a tener un doblez. Y al doblar esta parte, deben tener cuidado de que no se va a bajar o no se va a doblar la línea del triángulo que ustedes habían doblado. O sea, justamente sobre esa línea va a encajar el otro lado. Entonces, al doblar, si ustedes ven la imagen, les está quedando un formato así. Y le va a sobrar todavía una solapa o una orejita tipo triángulo rectángulo. ¿Ya? A ver, por favor, vamos caminando con ese formato. ¿Ya? Doblar,
Al doblar está sobre la línea y hay que fijar bien, o sea, el doblez tiene que ser muy preciso. Si es posible, 3 o 4 veces hay que doblar con la parte del dedo o fijar con la uña. Es importante que ese doblez vaya quedando. Entonces, una vez que hemos hecho esta orejita o esta solapa en forma de triángulo, también la vamos a doblar y les va a quedar efectivamente una figura de este tipo. Entonces, a los estudiantes inicialmente no se le va a decir que es un triángulo equilátero. Los estudiantes tienen que verificar, ya sea por tomando una distancia de unos, vamos a poner medidas arbitrarias, que pueden tomar, por ejemplo, una tira de papel, y entonces con una tira de papel pueden verificar que cada lado tiene la misma medida. Ojo que no se habla de lados iguales, ¿ah? Se habla de que los lados tienen igual medida. Entonces, el hecho de verificar que los lados tienen igual medida, y ustedes ahora que tienen a la mano y tienen una regla seguramente, van a poder verificar que los lados efectivamente tienen la misma medida. Entonces, así como los lados tienen la misma medida, ustedes también pueden verificar, juntando las puntas, juntando dos puntas del triángulo, se van a dar cuenta que también los ángulos tienen la misma medida. Pueden tomar dos puntas, después tomar otras dos puntas y después tomar las otras dos puntas para poder verificar de manera concreta, ojo, de manera concreta que los ángulos tienen la misma medida. Y a partir de ahí ya puedo medir con la regla, a partir de ahí ya puedo medir con el transportador para poder verificar y sobre todo asegurar que se trata de un triángulo que tiene tres lados de igual medida y que tiene, y que tiene tres ángulos también de igual medida. Por eso es que a partir de esa reflexión se les hace la pregunta a los estudiantes qué tipo de características o qué características tienen esos triángulos y cómo lo podríamos llamar. Entonces, a partir de esas reflexiones, cuando los niños son muy pequeños, bueno, se les dice pues el nombre, que son triángulos equiláteros, pero en la medida que ya los niños pasan al tercer grado, cuarto grado, ellos ya conocen que se trata de un triángulo equilátero y que solamente están validando la construcción o en este caso mostrando con efectividad que el triángulo realmente está ahí a la mano. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden explotar mucho este triángulo. Lo pueden explotar porque de pronto podemos doblar el triángulo por la mitad y podemos entonces al doblar por la mitad, esa línea que hemos doblado por la mitad, que va a coincidir entre dos vértices, esa línea va a tomar el nombre pues de mediana, le va a llamar bisectriz, le llaman altura, le llaman mediatriz. Especialmente esto es para los maestros cuando ya están en el quinto y sexto grado. Pero cuando todavía están muy pequeños solamente se habla de los vértices, se habla de las medidas laterales. En el segundo grado ya se puede hablar del ángulo, cuánto mide, ¿no? Y miren cómo de acuerdo al grado nosotros vamos acentuando la caracterización que tiene el triángulo. Bien, entonces, antes de pasar a la otra actividad, ya tenemos en este caso una primera construcción geométrica en la cual solamente utilizamos una hoja. Y con una hoja fue suficiente para poder ir en el camino haciendo las construcciones y que los estudiantes puedan tener esa capacidad. Ahora es importante, seguramente con las preguntas que puedan hacer ustedes, cómo los niños desde muy pequeños pueden doblar. Yo les pido, por ejemplo, ustedes pueden revisar la teoría de los esposos Van Geel, que son holandeses. Ellos te hablan mucho de las fases, de cómo los estudiantes van encontrando el sentido de la geometría. Y aquí rompe mucho el esquema a veces con Piaget, en el sentido de que hay niños que desde muy pequeños ya pueden incluso interiorizar las características que tiene una figura geométrica. Y en este caso el triángulo es una de las figuras que comúnmente o más rápidamente ellos identifican. Bien, entonces para el siguiente modelo necesitamos igual una hoja, ¿no? Una hoja cualesquiera, pero antes de pasar a ver este trabajo, quisiera preguntar si todos lo han logrado o si alguno por en todo caso ha tenido dificultad. Sería importante porque poder explicarle, ¿no? Que si está clara la idea, está clara la construcción, o alguno de ustedes maestros quisieran hacer una observación.
Bien, profesores, nuevamente el que desea intervenir puede levantar la mano o plantear una pregunta. ¿Sí? Parece que tenemos por aquí, bien, Marlene, muy bien, ¿no? Nos escribe diciendo que le ha salido el triángulo perfectamente. Ah, qué bueno, eso me alegra mucho porque realmente la idea es que lo logren, ¿no? Y que les sea efectivo. Bien, Jenny nos manifiesta que esto, este procedimiento y el uso de este material ha sido muy didáctico e interesante. Qué bueno, porque la idea es que justamente en la aplicación no solamente basta con la construcción, sino de cómo ir con el proceso, haciendo preguntas con el niño, desde cómo un rectángulo se va ejerciendo a través de dobleces, y los dobleces, por ejemplo, qué figuras también van mostrando, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven en la figura, teníamos un rectángulo, al segundo momento seguía el rectángulo, en el tercer momento, si se dan cuenta, ya no es un rectángulo, sino es un trapecio, ¿no? Es un trapecio y después en la siguiente figura ya no ni siquiera es un trapecio, sino es una figura un poco cóncava, ¿no? Entonces son situaciones que en el transcurrir de la construcción es importante siempre estar charlando con los estudiantes de qué cosa vamos apreciando, porque justamente el valor significativo que tiene la construcción geométrica de manera lúdica y recreativa es eso, ¿no? Aprovechar el papel, aprovechar los dobleces, y ir concentrando, por ejemplo, preguntas y reflexiones sobre lo que se está realizando en cada proceso. Bien, Entonces vamos profesor, a continuar y tenemos... gracias por ¿Sí? su participación. Disculpa, Edwin. La profesora Patricia nos ha levantado la mano. Vamos a darle pase. Parece que ella, si tiene micro, por favor, le estamos activando el micro y adelante, profesora Patricia. Muy buenas noches. Quería comentar sobre el procedimiento en este tipo de actividad. Me parece muy creativo porque de una simple hoja que es no tiene forma geométrica podemos realizar otros y los niños al menos es bastante práctico para explicarles cómo se forma un triángulo, en este caso equilátero, ¿no? Darle la explicación más simple de qué lados tiene un triángulo, cuántos ángulos tiene, y la definición de un triángulo equilátero que ellos me pueden de repente decir de manera tan sencilla viendo la imagen, pues, ¿no? O creando la imagen ellos mismos. Así es, maestra. La idea justamente que usted aprecia es importantísimo porque efectivamente lo que se busca es que los niños a través de todo ese proceso vayan descubriendo, ¿no? Descubran las características, como vuelvo a repetir, y puedan ellos dar sus propios conceptos, porque la idea es que nosotros como maestros no podríamos dar un concepto general para todos. Tendríamos que ir construyendo a través de esto cómo los estudiantes conceptualizan mejor aquello que en la práctica y en la experiencia van encontrando. Muchas gracias. Entonces ahora sí nos preparamos para la siguiente actividad, donde vamos a demostrar que la suma de los ángulos de todo triángulo es igual a 180 grados. Entonces lo que les voy a pedir es, traten de, sobre una hoja, por favor, dibujen un triángulo cualesquiera, cualquier tipo de triángulo, van a dibujar y luego que lo dibujan van a recortarlo. Ya vamos en esa actividad, seguramente ya todos están con la hoja en la mano, están graficando, y una vez que vamos a recortar hay que tomar en cuenta estas acciones que están aquí, por favor, ¿no? Vamos a dibujar el triángulo, vamos a recortar el triángulo y vamos a tratar de pintar con un color cada uno de los ángulos. Le voy a dar unos segundos para poder activarnos y poder dar la explicación de todo este proceso. Bien, entonces si ya tenemos el triángulo, lo importante es tener el triángulo a la mano y con un color o con un lapicero o un lápiz, porque en realidad hay que hacerlo con colores también los ángulos. Recuerden que son tres ángulos y el hecho de utilizar el color siempre va a ser fundamental
El color genera muchas veces la motivación, genera expectativa, genera reacciones importantes y que de pronto no hay que dejar de hacerlo. Cada actividad, en este caso como se trata de la geometría, hay que utilizar mucho el color, desde el papel, desde el plumón, ¿no? Que permita siempre generar una visualización y concentración en lo que vamos a hacer. Miren ustedes, por ejemplo acá, vamos a hacer un procedimiento. Ahí tienen el triángulo que ustedes han cortado, es un triángulo cualesquiera, y lo que se trata en esta actividad es buscar que los tres ángulos den 180 grados. Entonces, la única manera dentro de lo que es un proceso de construcción de 180 grados, nosotros lo vamos a ver siempre en los ángulos llanos. Un ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Entonces, observen ustedes, deben haber pintado ya sus ángulos de estas características. ¿Ven? Entonces tenemos así. Ahora lo que les voy a pedir es, traten de hacer un doblez desde uno de los vértices, de tal manera que podamos determinar la altura. O sea, la altura quiere decir que debemos juntar, o sea, esta punta, una de las puntas debemos juntarla en la línea de acción, de tal manera que sobre esa línea aparezca así, una línea formando 90 grados. A ver cómo les va. Vamos doblando y recuerden que ese doblez es importante. Recuerden que también en una altura en el posicionamiento de 90 grados siempre tiene que estar justamente sobre la línea de, al doblar el vértice tiene que estar exactamente sobre la misma línea, Ya no puede sobrar, no puede faltar, siempre es exacto. ¿Ya? Vamos bien. ¿Ya? Entonces ya estamos preparados. Entonces vamos a tratar de doblar, o sea, ahora vamos a tratar de doblar, o sea, sobre el vértice vamos a doblar al punto donde ha caído justamente la línea de la altura. O sea, vamos a hacer un doblez, de tal manera que aparezca así. ¿Ve? Y si ustedes se percatan, una vez que hemos doblado, se van a dar cuenta que al costado le va a quedar, donde está el ángulo, le va a quedar el ángulo rojo, mire, y este costado de la derecha es un triángulo isósceles. ¿Ve? El ángulo anaranjado con este ángulo que está a la izquierda también es un triángulo isósceles. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a doblar el vértice juntándolo con el ángulo donde habíamos doblado inicialmente y el vértice de la izquierda roja también con el ángulo central, de tal manera que vamos a ir tomando este tipo de acciones. ¿Ve? En realidad es como si estuviéramos tomando otra vez las alturas. ¿Ve? Y así finalmente les va a terminar. Y de una manera muy práctica, de una manera muy concreta, el niño va a vivenciar que efectivamente estos tres ángulos le da 180 grados o representan lo que es un ángulo llano. Entonces, la figura, por ejemplo, así como ustedes la ven, el niño puede pegarlo por la parte de atrás nomás, ponerle unos puntos de goma y poder pegarlo en su cuaderno, y esa demostración lo va a tener permanentemente. Y creo que de esa manera él no se va a olvidar nunca que los ángulos de un triángulo mide 180 grados. Va a poder abrirlo cuando quiera, va a abrir hacia arriba, a la derecha, a la izquierda, y ver que efectivamente era su triángulo. A ver, entonces igual como en el caso anterior, quisiera algunas apreciaciones, qué les ha parecido, en qué medida esto es importante y significativo para que el estudiante pueda encontrarle gusto y agrado especialmente por el estudio del triángulo, ¿no? Quisiera algunas apreciaciones. Seguramente algunos todavía están terminando. En todo caso, me gustaría saber si les ha quedado claro y de todas maneras ver si este tipo de material lúdico les puede permitir afianzar mejor el trabajo de los triángulos en clase. ¿Hay participación? Y sí, tenemos Marlene, nos dice cuál es la capacidad a desarrollar en este trabajo. Justamente, pues, si nosotros podríamos ver
en la medida del trabajo o de la sesión que queremos hacer, podríamos a trabajar acá, por ejemplo, la capacidad de la comunicación y la representación, miren, ¿ve? Entonces, y la otra capacidad importante es la capacidad de la argumentación, perdón, el razonamiento y la argumentación. Son dos capacidades que generalmente aquí se acentúan bastante bien porque el estudiante, por ejemplo, a través del doblez, él va comunicando qué está haciendo, ¿no? Por ejemplo, el niño va a decir, estoy trazando un tipo de comunicación, ¿no? Luego estoy doblando, ¿no? La línea de altura la estoy doblando y entonces sigue comunicando, ¿no? Él sigue comunicando así como yo les estaba expresando y de qué manera, por ejemplo, el niño va desenvolviéndose en el proceso de la comunicación y ojo, y la representación final de los tres ángulos en 180 grados. Y por otro lado, le permite argumentar, quiere decir que al final el niño, por ejemplo, a través de esta actividad, le permite aseverar que efectivamente, ¿no? El proceso de la unión de los tres ángulos le va a dar 180 grados. Si bien es cierto, aquí también hay un proceso de matematización por situaciones de la matemática misma, y también hay el hecho de la estrategia, ¿no? Pero más que la estrategia, como esto ya es un proceso dirigido, ya más que estrategia, no sería una capacidad de desarrollar, sino una capacidad a movilizar. Pero sí las dos que he mencionado, que es la de comunicación y representación y argumentación, son las que efectivamente se van a cumplir en este tipo de proceso. Gracias, maestra Marlene. Bien, Edwin, muy bien. Tenemos varias participaciones. Patricia nos indica que ese procedimiento es muy práctico para comprobar justamente la suma de los ángulos internos de un triángulo. María Sabina nos comenta que es un excelente material para enseñar lo que es la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿no? Y bueno, Nadia Robles también nos comenta, nos parece muy interesante, porque a veces los niños preguntan justamente por qué era 180, ¿no? así es, 180. Patricia, el aprendizaje significativo eh, es más significativo si ellos mismos participan en la construcción justamente de estos conceptos, ¿no? Marlene nos hace una pregunta al parecer, ¿en qué momento de una sesión de aprendizaje puede utilizar este trabajo? Bueno, son varios los aportes que están realizando los profesores. Qué bueno, Willy. Miren, en principio, por ejemplo, cuando ya lo he mencionado en algún momento, ¿en qué momento se activa, por ejemplo, una actividad de este tipo? Muchas veces yo podría trabajar esto dependiendo. Si yo recién quisiera demostrar que la suma es igual a 180 grados, lo podría hacer en la construcción. Pero sin embargo, si yo quisiera trabajar las propiedades del triángulo, quizás esto podría entrar como motivación, ¿no? Porque como motivación yo podría hablar de la suma de dos ángulos internos me da un ángulo externo, cuando trabajo en el tema de las propiedades. Por eso es importante siempre, a la pregunta que hacía la maestra Marlene, que me parece valiosa, tratar de ver más que todo la pertinencia que indica en qué momento, de acuerdo a cómo ha ido mi proceso de aprendizaje en los estudiantes, yo debo ubicar la actividad. O sea, no necesariamente esta actividad tiene que ir dirigida a un determinado momento. Va a ser más que todo determinante en el sentido de que en dónde quiero ubicar yo un conocimiento. En este caso, pues, si yo voy a empezar a trabajar recién, o voy a demostrar, en mi sesión me va a permitir, por ejemplo, hablar de los ángulos, entonces tendría que ser más que todo en la construcción misma de la sesión de aprendizaje. Muy bien, bueno, No sé si hay tenemos otra pregunta, aportes, Willy, por ahí. sí, tenemos aportes de Alejandro, tenemos una pregunta de Irma. ¿Cuál sería la situación problemática para trabajar este tema de los ángulos? Ah, interesante la pregunta. En cuanto a la situación problemática, recuerden, por ejemplo, que esto podríamos nosotros decir, imagínense que de pronto esto puede ser, yo les pongo un ejemplo, ¿no? Que sin querer, por ejemplo, cayó una piedra a la ventana del aula y de pronto, por ejemplo, al caer la piedra, la figura que se ha formado, por decir, es un triángulo.
y quisiéramos parchar, por ejemplo, la ventana. No es que queramos poner una luna nueva, sino queremos parcharla, ¿no? Entonces hacemos una situación un poco entre lo que es real o lo que es un poco plausible, de que vamos a ubicar, por ejemplo, un triángulo así. Entonces nosotros podríamos crear la situación desde el punto de vista de que presentamos la imagen así a los niños, ¿no? Ese pedazo de luna queremos nosotros colocar. Entonces sería interesante cuando le hacemos la pregunta, ¿y cómo saber las medidas y cómo saber las características que tiene ese pedazo de luna? O también podría ser, pues, si es que si a veces se trabaja también con vidrios así entrecortados o de figuras geométricas y que de pronto se quisiera conseguir un vidrio de esas características. Pero en sí, yo creo que podríamos generar varias situaciones problemáticas, pero esta, la que les estoy planteando, de un vidrio roto, que llegamos al aula de clase y encontramos una ventana con un vidrio roto y que el vidrio tenía la forma del triángulo, ¿no? Entonces, por ahí eso puede generar muchas interrogantes, muchas situaciones que el niño puede responder. Pero, en fin, yo creo que dentro de la creatividad de cada uno, buscar de alguna manera qué es lo que puede invitar a que el estudiante, a través del proceso, ¿no? Como nos dice la maestra, podemos entrar a una motivación, a un reto, a una expectativa, y que realmente le interese resolverlo. Gracias, maestra. Bien, Edwin, tenemos en realidad varias participaciones. La profesora Isabel Ruth me parece que tiene un micro y quiere intervenir. Vamos a darle pase a la profesora Isabel Ruth. Adelante, profesora. Sí, adelante, la escuchamos. Ya. La escuchamos, maestra Isabel. Bien, parece que tiene problemas con su audio. En todo caso, le invitamos a que pueda escribirnos mediante las preguntas su intervención. Marlene Apolinario nos pregunta, ¿cuál es el propósito pedagógico de este tema? Edwin. El propósito pedagógico en este caso, si nosotros quisiéramos desde la construcción y la demostración de los ángulos, es justamente que el estudiante, ¿no?, a través de esta actividad pueda comprobar y verificar, por ejemplo, que toda figura, en este caso de 3 lados llamado triángulo, siempre sus ángulos van a ser igual a 180 grados. O sea, es la verificación. Por eso es como propósito, es que aquí viene lo que es una demostración, comprobación, verificación y argumentación, sobre todo, de que para cualquier figura de 3 lados, en este caso ese triángulo, se va a cumplir con ese propósito. Seguimos, Willy. Sí, Edwin, seguimos con la exposición. Vamos a continuar. Entonces, algo que les había pedido, por ejemplo, ahora, igual, por ejemplo, si seguimos con el triángulo, por ejemplo, ahora podríamos tener un círculo. Le voy a dar unos segundos para que todos puedan tener a la mano un círculo, que pueden utilizar un disco, un CD o tal vez si tienen un compás y hacer un recorte. Vamos a tener una actividad aquí. ¿Ya? Unos segundos para que puedan ustedes tener el material. Bien, ahora que tenemos un círculo, todos tenemos un círculo, miren, por ejemplo, cómo un pequeño círculo de cualquier tamaño que ustedes puedan tener también, nos puede llevar a construir en este caso un triángulo de una característica importante y que permita también a través de esta estructura seguir trabajando en lo que es la matemática lúdica. Miren ustedes, este es el círculo, todos tenemos el círculo a la mano, ¿ya?
Y lo importante que debemos tener es tratar de ubicar el centro del círculo. Entonces, una manera de poder encontrar el centro del círculo es haciendo el doblez, un doblez, por ejemplo, en la mitad y en la otra mitad. Cuando doblamos el círculo en su mitad y después en su cuarta parte, diría yo, ahí vamos a ubicar el centro. Vamos a tratar de ubicar un punto justamente donde han doblado. ¿Ya? A ver todos, por favor, vamos a ir avanzando. Ya tenemos el círculo, como vuelvo a repetir, vamos a tratar de hacer ese doblez. ¿Ya? Una vez que tenemos ese doblez, observen, vamos a hacer un doblez así, vamos a tomar vamos a poner la línea, vamos a hablar del eje. Como tenemos dos ejes, uno horizontal y otro vertical, vamos a tomar, por ejemplo, la línea vertical que han doblado, y traten de doblar de esta forma, de tal manera van a doblar de tal forma que va a llegar al centro, ese doblez va a llegar al centro, sobre la línea, sobre el eje que ustedes doblaron el círculo, ¿ya? Vamos a hacer ese primer doblez. Bien, ese doblez bien preciso. Ahora miren ustedes. Si ustedes se dan cuenta, ahí como ven, vamos a tomar otra pestaña o otra orejita del círculo, y de la misma manera vamos a hacer ese doblez tomando en cuenta la esquina que han doblado, de tal manera que igual vamos a tener que trasladarnos al punto central o al centro del círculo en este caso, así como estamos. Miren ese doblez como lo estamos notando ahí, de tal manera que todo apunta al centro. Entonces, finalmente vamos a tener así. Y como con un pequeño círculo, igualmente vamos a pedirle a los estudiantes que caractericen, o sea, que puedan ellos hacer alguna caracterización de aquello que van descubriendo. De pronto, igual vamos a utilizar algún patrón, ¿no? Que les permita, por ejemplo, afirmar de que este lado, el primer lado, el segundo lado y el tercer lado tienen las mismas medidas. Y por lo tanto, al tener las mismas medidas, igual como en el caso anterior, vamos a establecer lo que es también la formación de un triángulo equilátero. Entonces miren qué sencillo, y justamente de la manera sencilla es como se estructura el trabajo de la geometría bajo estas características. A ver, un segundo para que ustedes puedan comprobar que les haya salido de esta manera, tomando en cuenta siempre que los dobleces no pueden doblar a las esquinas que han sido doblados. Tienen que doblar simplemente la solapa, o sea, montada sobre la solapa anterior. No pueden doblar ustedes nada de la solapa que ha sido doblada. O sea, las esquinas no pueden alterarse. Al doblar las solapas nuevas, estas solapas nuevas lo que van a hacer es simplemente montar a las solapas que ya han estado puestas anteriormente. Y ahí es donde se tiene que verificar que el triángulo efectivamente se completa. Bien, asumo que ya han logrado doblar. Quisiera en todo caso saber si si les ha salido complicado o han acertado con el doblez de la manera precisa. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto, por favor? Bien, si hay preguntas, pueden intervenir en este momento. A Marlene nos dice que todo perfecto, le ha salido bien. Y eso es bueno. Gracias, maestra Marlene. Karina también. Muy bien, están siguiendo al pie de las indicaciones.
Y bueno, en todo caso, si ese hecho, por ejemplo, nos ha ido bastante bien, entonces seguramente ahora, por ejemplo, podríamos hacer lo mismo con un cuadrado. A ver, con el cuadrado podríamos hacer lo mismo, pero ahora va a ser simple, porque ustedes se acuerdan que habíamos doblado el círculo en dos partes, en una parte y en dos partes, y para el cuadrado, de la misma forma, vamos a seguir este procedimiento. Lo voy a poner para que ustedes ya lo puedan hacer, ¿no? Y solamente vamos a doblar las solapas. Miren, doblamos las solapas y efectivamente con eso los niños tranquilamente tienen su cuadrado y hacer las preguntas importantes, ¿no? Esas preguntas de decir qué característica tienen los lados, ¿no? ¿Qué podríamos decir de los lados? Y que muchas veces nosotros los maestros a veces en una situación un poco no muy apegado al lenguaje matemático, aceptamos que nos digan que los lados son iguales. Y no existen en realidad lados iguales, lo que existe son lados de igual medida, por eso que es importante trabajar mucho el lenguaje verbal matemático para poder afirmar en todo caso que el cuadrado es una figura geométrica que tiene 4 lados de igual medida, ¿no? Pero no tiene 4 lados iguales, por eso es que sirve para poder ir afianzando el lenguaje, la propiedad. Aquí el niño, por ejemplo, a través de la medida convencional, llega a determinar por estrategia que solamente me basta conocer un lado para poder conocer el perímetro, ¿no? Afianzar el tema de la multiplicación, ¿no? De que basta un lado por 4 para obtener el perímetro, ¿no? Entonces, de esa manera también vamos nosotros afianzando lo que es la parte del cálculo. No solamente es la cuestión de la construcción, no solamente hablar de los vértices, no solamente hablar de las diagonales, sino que de acuerdo al grado, efectivamente, vamos a encontrar, por ejemplo, muchas potencialidades acá, muchas bondades. Si bien es cierto, en el nivel inicial ya pueden hacer esta figurita, pero ¿qué hacemos nosotros? El maestro le tiene que dar ya marcado, esto tiene que estar marcado en inicial. En el primer grado, por ejemplo, ya el niño tiene que ir aprendiendo a doblar y se le da solamente los ejes, solamente se le da los ejes. Para el segundo o tercer grado ya el niño tiene que construir su figura sola. Entonces es a partir del segundo grado donde le decimos al niño que vamos a medir. El niño ya puede agarrar una regla, puede medir el lado. En un primer momento va a medir cada lado para poder comprobar y sobre todo verificar que le ha salido de una manera perfecta. Ya para el tercer grado o cuarto grado, el niño tiene que hablar ya del tema del área. En el quinto grado, sexto grado, trabajar el tema de la diagonal, porque también hay un tema, por ejemplo, si bien es cierto, en el área del cuadrado le decimos que el área del cuadrado es el lado elevado al cuadrado, hay un momento en que también el área del cuadrado representa la diagonal elevada al cuadrado entre 2, que es otra forma de representar el área. Y se dan cuenta cómo de acuerdo al grado, a esas características que yo le vengo manifestando ya mucho tiempo en el diplomado, el niño va alcanzando niveles de competitividad, no solamente el hecho de la matematización desde el punto de vista concreto, sino una matematización desde el punto de vista también algorítmico. Es importante que de acuerdo a cómo va avanzando, ese niño va construyendo nuevas estrategias, nuevos formatos, nuevas técnicas que les permita afianzar el conocimiento de las figuras geométricas con sus propiedades. A ver si quisiera saber si hasta aquí, por ejemplo, ustedes lo han logrado y qué les ha parecido en todo caso este tipo de construcción. Sí, Edwin, a ver, creo que hay un par de preguntas. Irma Nérida nos pregunta lo siguiente. ¿Es necesario usar el lenguaje matemático en la formalización? A ver, cuando hablamos del lenguaje matemático, perdón, más que el lenguaje matemático es la verbalización matemática. No confundir la verbalización matemática con el rigor del lenguaje matemático, que es distinto. Porque de acuerdo al grado nosotros vamos enseñando al niño qué es un cuadrado, ¿no? Es diferente que el niño de inicial entienda el cuadrado como forma, que es distinto a que el niño de primer grado lo entienda como figura. Y es distinto que el estudiante de quinto o sexto grado lo entienda como la construcción de cuatro líneas entre paralelas que se han cortado entre sí y que forman un cuadrado. Por eso es que el lenguaje más que todo es trabajar una conceptualización
sin alejarnos en realidad de lo que el niño debe aprender. Por eso le decía en su momento que el niño debe aprender, por ejemplo, a decir lados iguales o lados de igual medida. Si el niño ya mide, o sea, cuando el niño ya aprende a medir, ya es necesario que el niño diga que estos lados tienen igual medida. Pero yo no puedo decir, el niño no puede aprender a decir que estos lados son iguales, porque hablar de lados iguales es hablar en todo caso de que existen distancias y espacios en un mismo momento, en un mismo tiempo, y eso, no es, eso es imposible. Por eso que igual solamente se trabaja cuando yo hablo de cantidades, ¿no? Pero cuando yo tengo, por ejemplo, acá 6 centímetros y acá tengo 6 centímetros, lo que estoy hablando que estas distancias tienen la misma medida. Entonces, hablar de medidas es justamente hablar de un lenguaje coloquial matemático o un lenguaje verbal matemático que no tiene nada que ver con el rigor del lenguaje de la matemática, que ya entra por cuestiones de teorías, ¿no? Y de otro tipo de teoremas. Bien, Edwin. Así es. Tenemos una pregunta más de Jenny Correa. Ella nos pregunta lo siguiente: ¿por qué el decir que cuatro lados son iguales está mal expresado? Ah, vuelvo a comentarles. Si yo le pregunto, por ejemplo, si ustedes están en el aula de clase y generalmente las mesas o las sillas o las carpetas tienen las mismas características y no podríamos decir que esas mesas o esas sillas son iguales. Lo que tienen simplemente son las mismas medidas, las mismas características, son simétricos o guardan una relación de medida semejante. Pero no podríamos decir que en realidad en el lenguaje matemático no se acepta la igualdad desde ese punto de vista. Por eso es que si queremos nosotros construir una geometría, en este caso como le estoy planteando, ustedes pueden revisar, a veces hay textos que a pesar de muchos de los casos, siguen manifestando, por ejemplo, el tema de la igualdad de lados. Entonces, en todo caso, nosotros decimos cuando va pasando el tiempo que los lados son congruentes. ¿Qué significa por eso la parte de congruencia? Congruencia significa igual medida, ¿no? Y igual magnitud. Y en ese sentido ya tenemos ya la relación entre lo que es el lenguaje verbalizado, de cómo el niño, por ejemplo, de cuarto o quinto grado, aprende a entender qué cosa es congruencia, ¿no? Por eso dice, el cuadrado, por ejemplo, tiene cuatro lados congruentes. Entonces, ¿a qué voy? De que simplemente el cuadrado tiene cuatro lados de igual medida y no son cuatro lados iguales. Espero de que esta apreciación o aclaración pueda ser también apreciada por la maestra Willy. Sí, Edwin, me parece que ya no hay más intervenciones. Podemos, podemos proseguir. Bien, listo. Entonces vamos a ver un polígono acá de este tipo. Vamos a construir un polígono y igual, otra vez, miren, solamente necesitamos una hoja bond, y con esa hoja bond vamos a dar prácticamente vamos a continuar a ver qué va a ocurrir y qué tipo de polígono es el que vamos a conseguir. Vamos a ver. Tenemos una hoja, nuevamente, todos tenemos una hoja a la mano, y a partir de esa hoja vamos a tratar de trazar en este caso la diagonal. O sea, tenemos un rectángulo y a ese rectángulo vamos a trazarle una diagonal. En realidad, inicialmente, por ejemplo, cuando se trabaja esto con niños pequeños, es necesario que esté marcada la diagonal. O sea, debe estar remarcada porque ahí vamos a hacer un doblez. Pero cuando los niños ya están en cuarto grado, en quinto grado, enseñarles a que ellos mismos descubran la diagonal. O sea, les va a costar, como tal vez en algunos casos, por ejemplo, cuando ustedes pueden probar ahora más tarde o mañana o más adelante, hacer la diagonal sin el trazado. Y siempre tiene una pequeña dificultad, ¿no? Pero lo importante es que se logra. Y el lograr es parte de una satisfacción que el estudiante también debe conseguirlo como reto. Pero en esta oportunidad yo les estoy pidiendo que a la hoja bond que tienen o a la hoja arcoíris vamos a hacerle un trazo con una regla de la diagonal. Y una vez que tengamos la diagonal, le voy a pedir por favor que vamos a doblar por esa línea y vamos a ver qué obtenemos inicialmente. Ahí le voy a dar unos segundos para poder estructurar el trabajo.
A ver, si ustedes se dan cuenta, seguramente al doblar les ha salido una estructura de este tipo. Algo así como dos cerritos, o como la cara de un gatito, por ejemplo, ¿no? Con sus dos orejitas. Debe haberle salido así. Bien, una vez que ustedes han obtenido este modelo, lo que vamos a hacer es tratar de esas dos partes que han quedado sobresalientes, vamos a tratar de doblarlas. Doblarlas de tal manera que deben abrazar a los costados donde están sometidos, por ejemplo, de esta manera. Están doblados, uno va a doblar hacia un lado y el otro hacia el otro lado, de tal manera que aparezca y se forme un triángulo con estas características. Entonces la idea es que una vez que se ha formado este triángulo, es bueno porque hasta ahí ya es un polígono. Ya es un polígono porque cualquier figura cerrada es un polígono, pero nosotros vamos a hacer un poquito ambicioso para poder encontrar otra forma que pueda permitir establecer un polígono tal vez diferente. Miren ustedes, al poder doblar, seguramente se habrán dado cuenta que les ha salido como dos solapas, una solapa a un lado y una solapa al otro lado al doblar. A ver, lo que yo les voy a pedir, vamos a hacer este intento, espero que podamos lograrlo, en otras ocasiones también se ha logrado, es tratar de que esas solapas vamos a tratar de abrir un poquito las solapas, de tal manera que las dos se puedan encajar en una sola. Pero hagamos el intento, por favor. O sea, agarren las solapas que ya están dobladas, vamos a abrir un poquito la figura y vamos a tratar de como si encajara una con otra, de tal manera que le va a quedar un bloque sólido. ¿Ya? Para que eso les pueda permitir tener una figura más contundente. ¿Ya? Vamos a ver después si se ha logrado. Ahora lo que le voy a pedir, por ejemplo, es que si ustedes se percatan, acá hay una línea así, que está entrecortada. Esa línea me está indicando de que vamos a doblar una de las puntas, miren, una de las puntas vamos a doblar de tal manera que forme lo que se llama la bisectriz. Lo que vamos a hacer en realidad es montar, por ejemplo, la línea de uno de los lados sobre la base más grande, sobre la base mayor, o sea, sobre el lado más grande, vamos a doblar y va a quedar una línea así continua. Eso, por favor, quisiera que lo tengan a la mano. A ver. Yo sé que nos va a costar un poquito, pero esto va a ser interesante. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, miren ustedes, para terminar, en realidad lo que vamos a hacer es esa punta que ustedes han doblado en bisectriz, esa punta traten de juntar con el punto donde ha llegado la línea, o sea, traten de abrazar, doblamos, y al doblar hay que tratar de fijar bien, o sea, doblamos esa punta a este lado, a esa punta donde hicieron el doblez, y posteriormente la punta que ha quedado en el aire va a ir sobre la línea, del primer doblez, y vamos a obtener directamente un pentágono regular de estas características. A ver cómo nos ha ido, a ver. Quisiera algún comentario, o tienen alguna dificultad para poder, en todo caso, de otra manera, poder explicarles. Bien, parece que Nadia Robles desea intervenir. Edwin, vamos a activarle el micro a Nadia. Adelante, profesora Nadia. ¿Podría repetir, por favor? ¿Qué parte? ¿Todo vamos por partes o que alguna parte donde se ha detenido, maestra? En el tercer paso, por favor. Ya. En lo que es el triángulo. Ya, ahí en el triángulo lo que yo les pedía
es que ustedes una vez que tienen el triángulo vamos a tratar de doblar uno de los vértices. Uno de los vértices va a tratar de doblarse sobre la base mayor. ¿Ok? Sobre la base mayor hay que doblar de tal manera que me va a quedar una especie de línea, una línea marcada, así como lo ven. ¿Estamos de acuerdo, maestra? Sí. ¿Ya? Y ahora la misma línea, o sea, la misma punta o el mismo vértice que usted ha doblado, usted va a volver a tener el triángulo como está, así, original. Lo vuelve a tener así y solamente va a ver la línea marcada. Y va a generar, y ese para todo, van a generar que desde esa esquina o de ese vértice van a doblar al punto donde terminó la línea. ¿Ya? No sé si me entendió, maestra. Sí. ¿Ya? Y entonces una vez que hemos... Ya. Listo, hemos doblado, hay que marcar bien, o sea, le va a salir más o menos una parte del pentágono, le va a salir, una partecita así. Y luego la otra punta que ha quedado libre, que no lo tomamos para nada, vamos a doblarla en forma, su línea va a salir sobre la misma línea donde hemos doblado anteriormente el otro. Y efectivamente ahí hemos construido ya nuestro pentágono. Ok, ya, ¿Le salió bien, ya maestra? salió. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones, maestra. ¿Hay alguna Muchas otra gracias. pregunta? ¿De nada? ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que a alguien no les ha salido? Bien, si hay alguna otra intervención sobre esta actividad o sobre lo que ya se ha desarrollado, podrían levantar la mano, profesores. Sí, porque ya vamos cerrando también ya la sesión, ahí vamos terminando, por eso me gustaría las últimas apreciaciones para que de alguna otra manera en la reflexión nos permita ver de que hay muchas formas en las cuales a través del doblez nosotros podemos ir construyendo geometría en la escuela. Sí, a ver, parece que se animó Liz. Vamos a darle el micro a Liz. Liz, adelante. Profesora Liz, ¿puede intervenir si es que tiene micro? Bien, a ver, vamos a darle el pase entonces a Isabel Ruth. Adelante, profesora. Profesora Isabel, la escuchamos. Profesor, excelente el pentágono, la construcción. ¿Aló? Aló, ¿le escuchamos, Buenas maestra? noches. Excelente, profesor, excelente la construcción del pentágono. Faltaba, creo, ese pasito nada más de la diagonal y salió. Yo también estaba igualito que la anterior maestra, un Pero poco, que no me salía, pero lo logré. Gracias, muchas y gracias. eso es bueno. Creo que esto va a ser significativo para los estudiantes, porque a veces nosotros, pues, vamos directo a las fórmulas y todas esas cosas, pero no hacemos esto que es mucho más significativo. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Y nada, maestra Isabel. Muy bien. Entonces ya para ir cerrando, una última actividad que le voy a proponer acá, justamente es trabajar un cuadrilátero, ¿no? Un cuadrilátero, y en ese sentido lo único que necesitamos es un cuadrado. Ya estamos terminando aquí con esta figura y espero que esto sea la parte connotativa que permita pues seguir a partir de esto descubriendo más cosas. Y bueno, y viendo también de que en el diplomado seguimos construyendo también más aprendizajes, esperemos que sigamos compartiendo otro tipo de materiales. Bien, para este caso necesitamos un cuadrado, y ustedes saben que la manera más sencilla de hacer un cuadrado sobre una hoja rectangular es doblando en un triángulo la hoja y recortando la parte que sobra. A ver, unos segundos finales y vamos ya terminando nuestra actividad del día de hoy en esta sesión importante. Ahí ya tenemos el cuadrado, ¿no? Ahí tenemos el cuadrado. Les voy a ir pidiendo, en todo caso, si ya tenemos el cuadrado, vamos a tratar de hacer esos dobleces. Doblamos en la mitad del cuadrado y volvemos a doblar en su otra mitad. De tal manera que esos dobleces, por favor, le voy a pedir que sean bien remarcados. Hay que remarcar, si es posible, 3 veces, 4 veces, de tal manera que me quede listo para hacer el trabajo de esta mitad.
¿ya? Entonces, ustedes de antemano ya tienen una diagonal, ¿ah? Hay una diagonal que ya está hecha porque ustedes ya han construido a través de la hoja una diagonal. De tal manera que solamente faltaría doblar la otra. Su cuadrado debe terminar así, bien marcado, o sea, bien remarcado en las dos diagonales y en las dos líneas que generan los puntos medios del cuadrado. ¿Ve? Ahí tenemos, por ejemplo, las líneas que dividen al punto medio de los lados del cuadrado. Y también tenemos las dos diagonales. Entonces vamos por ahí ya avanzando y vamos a hacer esta estructura. ¿Ve? Vamos a tomar, ¿quién no ha hecho, por ejemplo, un avioncito, no? El hecho de hacer un avioncito, por ejemplo, nos lleva a estructurar de esta forma el cuadradito que en este caso estamos nosotros trabajando. ¿Ya? Ahí vamos a dar unos segundos para que todos podamos llegar a ese ritmo. Recuerden de que al doblar, siempre todo doblez tiene que ser bien remarcado, o sea, no puede quedar muy suelto, no puede quedar de pronto desalineado. Por algo están las líneas y los dobleces tienen que estar sobre esas líneas. Si no están sobre esas líneas, quiere decir que tal vez el cuadrado no ha sido bien construido. Entonces, es uno de los elementos que se trabaja mucho con los estudiantes, el tema de la precisión. Entonces, miren, mientras estamos doblando, nosotros podemos decirle a los niños qué figura geométrica es la que se está presentando. Y por ejemplo, eso que parece una casita, estamos hablando de que en este caso tenemos un pentágono, ¿eh? Que en este caso no es un pentágono regular, pero simplemente es un pentágono. Y que es importante ir reconociendo en la medida que se va doblando, o sea, en la medida que se va doblando, es fundamental ir conversando con los estudiantes qué líneas, qué figuras se van formando, qué características tiene la figura. Ahora les voy a pedir, miren, ya que hemos doblado, vamos a hacer un doblez así para adentro, ¿ah? Para adentro. Se quiere decir, lo que ustedes tienen ahí sobre la mesa, sobre lo que tiene la mesa, van a tratar de agarrar como si fuese, ¿se acuerdan del eje de simetría? Cuando hablamos inicialmente, al empezar la clase, hablamos del eje de simetría. Aquí tenemos un eje de simetría donde vamos a tratar de doblar una de las caras a un lado. Le debe quedar así. ¿Ya? Le debe quedar así. Y se dan cuenta que en este caso lo que se está formando ya es un trapecio rectángulo, ¿eh? Un trapecio rectángulo. Ya, si estamos listos para la parte final, yo les voy a pedir todos que en el aire, tomen en el aire la figura, por favor, vamos a tomar en el aire la figura, y con el dedo pulgar y el índice de la mano izquierda vamos a tomar la punta. Tomen la punta, por favor, tomen la punta con el dedo pulgar y el índice. Y con la mano derecha traten de coger la parte del doblez que está atrás. Ese doblez que está atrás tiene que entrar de tal manera, doblar por dentro. Y el doblar por dentro le va a permitir de pronto que le salga un paralelogramo. O sea, un paralelogramo les tiene que salir. O sea, quiere decir que ese doblez que ustedes han tenido, al final le tiene que quedar en forma de paralelogramo. Y de alguna manera ya tenemos estructurado justamente el paralelogramo. Entonces para que esto ya quede claro, esto finalmente, estas figuras justamente son estudiadas de la misma manera, hablando de cómo los lados paralelos opuestos, cómo se llaman, cuánto miden los lados paralelos opuestos, cuánto miden los ángulos opuestos, y aquí es lo que justamente la maestra que nos decía, ¿por qué no decir lados iguales, ángulos iguales? Porque justamente en la geometría, dentro del rigor, más adelante se habla mucho del tema de la congruencia. Y entonces se habla de ángulos congruentes, no son ángulos iguales. O en el caso, por ejemplo, que estamos trabajando en la escuela, decirle simplemente ángulos de igual medida. Los ángulos opuestos de un paralelogramo tienen igual medida, por ejemplo, ¿no? Hay dos ángulos que son agudos y hay dos ángulos que son obtusos. Y de esa manera prácticamente vamos construyendo el trabajo. Bien, maestros, hasta ahí prácticamente vamos cerrando nuestro trabajo. Esperemos de que realmente esta videoconferencia haya sido importante para ustedes, haya llenado sus expectativas
y sobre todo también los anime a seguir construyendo cosas nuevas, a seguir construyendo importantes materiales, sus estudiantes también sigan mejorando y ustedes también se sientan bien de seguir creciendo como profesionales. Yo les agradezco su atención, su paciencia, felicito a los participantes que han estado en esta noche y antes de cerrar, en todo caso, si hay alguna pregunta final, estoy a su disposición. Bien, Edwin, tenemos tres intervenciones. La profesora Liz quisiera saber, nos indica cuál sería el producto del tema de simetría para los niños de segundo grado. Lo de simetría para el segundo grado, como lo había manifestado inicialmente, solamente es trabajar las figuras, o sea, tener el eje de coordenadas, y lo que hay que hacer con los niños, por ejemplo, es ponerle figuras para que ellos recorten y después peguen solamente la primera tapa y la segunda tapa solamente quede al aire, para que ellos puedan abrir y cerrar, y entonces cómo fue la figura y cómo termina la simetría. Entonces, es una Bien, forma de trabajar la simetría para los niños especiales de ese grado. sí, Edwin. Bueno, tenemos dos intervenciones más. Marlene Apolinario eh, nos, nos escribe qué indicadores podemos considerar en estos trabajos y María Sabina nos solicita alguna bibliografía, recomendar alguna bibliografía sobre estas estrategias. Ya, a ver, en el caso de los indicadores hay que tener cuidado que los indicadores no es que yo tenga que redactarles, en este caso los indicadores, porque esos indicadores generalmente se precisan de acuerdo a las características que tienen los estudiantes. Vemos también niveles de aprendizaje. Y en muchos de los casos los indicadores en este caso están ligados mucho a la capacidad que quieren desarrollar. Si en este caso quiero desarrollar una capacidad de comunicación, ¿no? Tendría que yo utilizar un indicador, por ejemplo, que los estudiantes recortan y pegan, por ejemplo, una figura para poder demostrar una forma simétrica o forma simétrica, por ejemplo, ¿no? Que sería un indicador muy precisado. Y si yo estoy trabajando, por ejemplo, figuras geométricas como la última, ¿no? Que el estudiante, por ejemplo, utiliza estrategia del doblez, por ejemplo, para poder demostrar, por ejemplo, figuras geométricas conocidas, ¿no? Que son indicadores bastante sencillos, pero a la vez son significativos porque a través del proceso o una lista de cotejos se puede ir verificando cómo los estudiantes consolidan sus aprendizajes. Muy bien, gracias por las intervenciones. La profesora Violeta nos pregunta en el caso de inicial, ¿cómo sería esta propuesta pedagógica? A ver, en el caso de inicial, como vuelvo a repetir, los niños pueden construir figuras. Por ejemplo, como le decía, utilizando los círculos, ya los círculos en este caso tendrían que estar señalados. O sea, tendría que estar graficada la figura. Si yo quiero hacer círculo, ya debo estar graficando en el triángulo la figura solamente para que el niño doble. El cuadrado lo mismo, para que el niño doble. En el caso, por ejemplo, del niño, por ejemplo, si quisiéramos hacer esta última figura, que es un cuadrilátero, que es parte de la forma que tiene, por ejemplo, en el Tangram, ¿no? Igual, al niño, por ejemplo, se le ponen las líneas que tiene que doblar, y ese pequeño o la pequeña simplemente tienen que hacer el proceso de doblez, y después ya al maestro, en este caso la maestra, lo ayuda a consolidar solamente la forma. O sea, no estoy en un momento de que el hecho de trabajar figuras está ligado para un cierto ciclo o para un cierto grado. Cualquiera de los grados desde inicial se puede hacer en la propuesta de trabajo, solamente es que ir viendo en qué manera vamos dosificando y vamos clarificando la forma de cómo hacer estos dobleces. Y para el maestro o la maestra que nos pidió bibliografía, yo les diría en todo caso, más que bibliografía, que a veces no tenemos mucho acceso, entramos a YouTube y por ejemplo, yo les recomiendo a todos entrar al tema de papiroflexia en la geometría. Anoten así, papiroflexia en la geometría, y van a ver muchos de los elementos que el día de hoy, por ejemplo, lo hemos visto así, lo van a ver a través de videos y que seguramente les va a servir mucho para sus propuestas de sesión, les va a servir para las propuestas de los juegos que estamos solicitando en las tareas. No sé si hay alguna última pregunta por ahí para poder resolverla.
Edwin, parece que la profesora Isabel quiere intervenir. Vamos a darle el micro. Adelante, A ver, profesora Isabel. sí. La escuchamos. Profesor, muchísimas gracias por todo lo que ha podido compartir el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, profesor Edwin, por haber compartido con nosotros en esta oportunidad. Esperemos que no sea la primera. Gracias. A ustedes, porque yo sé que a veces a través de esta videoconferencia, si bien es cierto, nos acercamos, nos aproximamos, y que es bastante distinto a tener en una sesión presencial, pero igual seguramente en algún momento en alguna sesión presencial nos vamos a encontrar, y si tienen alguna interrogante, inquietud, yo creo que estoy muy predispuesto para poder apoyarlos. Gracias, maestra Isabel. Bien, Edwin, creo que ya vamos a ir cerrando el taller del día de hoy. Agradecer a los profesores por su participación. Realmente ha sido bastante numerosa. Eso indica el gran interés que tienen ustedes por aprender. Nos estamos despidiendo, Edwin. Hasta el próximo taller. Sí, muchas gracias y será hasta una pronta oportunidad. Hasta luego, maestros, y mucha suerte. Gracias a todos. Hasta luego.